Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente quiero saludarles a todos ustedes. Hoy vamos a tener el gusto de discutir sobre la legítima defensa en el plano de las relaciones internacionales y el derecho internacional. En esta discusión trataremos de conectar a la legítima defensa con el tema de derechos humanos. No va a ser una tarea fácil, pero creo que podemos hacer un acercamiento. Aquí no vamos a tratar el tema de la legítima defensa en el derecho penal. Eso definitivamente es un tema totalmente diferente. Y para un curso específico que tiene que ver con este tema en particular. Empezaremos diciendo que la evolución de la legítima defensa está ligada a la regulación del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el derecho internacional. Y para analizar este tema, la legítima defensa, es importante remitirnos a la historia, especialmente para entender su desarrollo, para entender cómo es que hasta ahora tenemos un concepto de esta situación. Entonces, yo creo que es importante enfrancarnos a esa parte de la historia. Vamos a incluso hacer un análisis sumamente profundo, diríamos en forma breve tal vez, sobre la cuestión en ese periodo del Imperio Romano. Luego vamos a pasar al Estado-Nación y finalmente nos abocaremos a lo que es la legítima defensa en nuestro tiempo con las Naciones Unidas. Veamos primero la doctrina de la guerra justa. Tomemos como ejemplo el Imperio Romano. En este periodo la guerra justa sucedía en base a una causa justa. La legítima defensa, en otras palabras, tenía que estar relacionado con la causa justa. El Imperio Romano, antes de comenzar hostilidades con un Estado enemigo, lo primero que hacía era comunicar a sus jefes una demanda, buscando una explicación y exigiendo el reparo de la ofensa causada. Luego, ellos mismos fijaban un plazo para la respuesta adecuada. Esto definitivamente nosotros lo podemos incluso ver a través de diferentes películas antiguas del Imperio Romano. Este procedimiento se llevaba a cabo de manera formal y a través de un órgano colegiado. Ese órgano colegiado estaba compuesto por fetiales o emisarios religiosos, sacerdotes que en ese momento funcionaban para el Imperio Romano, quienes eran enviados a territorios enemigos para hacerles ver sus faltas y hacerles notar que existían compromisos adquiridos que ellos no estaban respetando. Había cuatro formas que justificaban la guerra. Uno, la violación a la soberanía. Bueno, estamos hablando en ese tiempo del Imperio Incaico, ¿no es cierto? Dos, la ofensa a los embajadores, aquellas personas que fungían como representantes del Imperio Romano. Tres, la violación a los tratados. Y cuatro, la ayuda a los enemigos en momentos o en tiempos de conflicto. Entonces, esos eran los cuatro elementos en el momento en que el Imperio Romano utilizaba este tipo de guerra. Ahora vamos al cristianismo, ¿no? Que es otra etapa sumamente importante para analizar esta cuestión o el desarrollo de la legítima defensa. Como todos sabemos, el cristianismo tuvo mucha incidencia en los gobiernos del periodo medieval. Los papas, los sacerdotes, no solamente se ocupaban de cuestiones de la iglesia, ¿no? Sino también se involucraban en cuestiones políticas, en otro tipo de conflictos, ¿no? Con cuestiones sociales como las guerras y conflictos internos dentro del territorio en donde ellos tomaban parte. Para empezar, el cristianismo condenó la guerra en todas sus formas, ¿no? Hasta el siglo IV más o menos. Sin embargo, 350 años después de la muerte de Cristo, San Agustín, uno de los filósofos más importantes de la era cristiana o de tiempos medievales, estableció algunos principios que permitían hacer una guerra. Inicialmente nos decía que debería ser declarada, ¿no? Esto es consecuente, diríamos, con ese periodo, por una autoridad legítima. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que podría declarar, ¿no?, este tipo de guerras era el príncipe. Dos, las guerras justas, nos decía San Agustín, tenían como meta obtener reparación de un prejuicio, luchar contra la violencia, vengar injurias o recuperar la propiedad.
Todo esto estaba relacionado con la legítima defensa. Y 3 también decía que las guerras deberían ser precedidas por agravios. Entonces nos damos cuenta que la legítima defensa inicialmente no la contemplamos dentro del Imperio Romano, después dentro del cristianismo con San Agustín, y también por otra parte tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es otro de los filósofos cristianos sumamente importantes de este periodo, en el siglo octavo, en el siglo VIII, perdón, retomaba la validez de la guerra justa y nos dice que para que sea justa se requiere 3 condiciones, de acuerdo a su perspectiva. Primero, se requiere la autoridad del príncipe. Esto es, ¿no es cierto?, lo mismo que nos adelantaba San Agustín, bajo cuyo mandato, no estamos hablando del príncipe, se hace la guerra. No incumbe a la persona particular, en este sentido cualquiera de nosotros, declarar la guerra, porque hacer valer su derecho individual, o esta persona podría hacer prevalecer sus derechos en un tribunal, ¿no es cierto? Aparte de que una persona no tenía la capacidad de convocatoria que podía tener un príncipe o una persona que está en el poder. Segundo, se requería una causa justa. Ahora, esta parte de la causa justa es algo difusa porque uno no sabe interpretar qué es justo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Causa justa, de acuerdo a lo que más o menos se interpretaba en esos momentos, quería decir que aquellas naciones o aquellos grupos que eran atacados tenían la capacidad de venganza, podríamos decir, en otras palabras. Tercero, se requiere finalmente que la intención de los contendientes sea positiva, es decir, una intención encaminada a promover el bien y evitar especialmente el mal. En el siglo XVI, ya estamos hablando cuando tenemos el cambio, ¿no es cierto?, a un Estado mucho más sofisticado, el que tenemos hoy, el Estado nacional. Otro pensador cristiano, un español, Francisco Vitoria, que es muy importante, ¿no? Diríamos uno de los grandes forjadores del derecho internacional y las relaciones internacionales. También él habla sobre la guerra. Inicialmente nos dice que la guerra es una cuestión práctica, ¿no? La doctrina de este filósofo cristiano, Vitoria, está basada especialmente en la soberanía del Estado, ¿no?, que emerge después del Tratado de Westfalia. De acuerdo a su punto de vista, la guerra es un procedimiento judicial y punitivo para reparar ofensas sufridas. Vitoria nos habla y nos propone algunas preguntas, ¿no?, sobre esta cuestión de la guerra. Primero, si es lícito servir en una milicia y provocar una guerra, ¿no? Para responder esa pregunta, Vitoria sugiere que tomemos en cuenta 2 tipos de guerra, una guerra ofensiva y otra guerra defensiva. Por una parte, en la guerra defensiva decía que es lícito repeler al enemigo con la fuerza. Entonces aquí nosotros estamos haciendo, más bien él está haciendo alusión, nosotros podemos interpretar que él está tratando la legítima defensa. Y con relación a la guerra ofensiva, decía que la finalidad de esta guerra era la paz y la seguridad de la República, ¿no? Nuevamente, ¿no?, estamos aquí tomando en cuenta el Estado-Nación, ¿no?, que se forja después de 1642 con el Tratado de Westfalia. Segundo, ¿quién tenía autoridad para declarar y provocar la guerra, ¿no? Al igual que Aquino, al igual que San Agustín, ¿no?, Vitoria sugería que el príncipe es el que debería declarar la guerra, porque él es el que tiene el poder político y ese poder está concentrado en su persona. Sin embargo, el príncipe debería decidir no solamente en forma individual, ¿no?, sino debería hacerlo en forma prudente y también debería tener un órgano, una comisión en donde él podría preguntar o podría valerse de sus recomendaciones. Entonces, esas personas a que hacemos referencia eran aparentemente o eran personas que tenían capacidad o conocimientos con relación a estos temas. Tercero, la otra pregunta nos dice si existe o no una causa justa de la guerra. La única causa justa es la injuria recibida, nos dice, o la violación al derecho de existencia, ¿no? Entonces,
Si un Estado-nación, ¿no? es atacado, ¿no? es afectado, entonces este Estado, ¿no? en estas condiciones tiene esa capacidad de respuesta. Entonces, nuevamente nosotros estamos interpretando como una legítima defensa. Nos dice también que el daño sufrido debe ser proporcional a las consecuencias que producirá la guerra, ¿no? Esta es tal vez la primera vez, ¿no? que uno de los grandes intérpretes o analistas de la legítima defensa nos habla de la proporcionalidad, que no simplemente tomamos en cuenta en el derecho internacional, ¿no? en las relaciones internacionales, como también ese concepto es utilizado dentro del derecho penal. Como cuarto punto, hace referencia a la rectitud de la intención y a la buena fe en el desarrollo de la guerra, ¿no? Y otro de los filósofos, no tanto cristiano, pero también considerado como el padre del derecho internacional, Hugo Grocio, nos presenta tres causas justas. Simplemente las vamos a resumir, no explicar, ¿no? Uno nos dice que es la defensa. Bueno, obviamente tiene que ver con la legítima defensa. La recuperación de la propiedad, ¿no? Eso de la propiedad tiene que ver con su periodo, ¿no es cierto? El hecho que se empieza a razonar y racionalizar en términos de la propiedad privada, ¿no? Con diferentes filósofos, incluyendo a Hobbes, especialmente Locke, ¿no es cierto?, que tiene un pensamiento muy interesante sobre la propiedad. 3 nos dice el castigo a un hecho injusto. Ahora hablemos sobre el derecho internacional clásico, conocido como el derecho ilimitado de la guerra. El concepto de la guerra justa perduró hasta el siglo XVII, ¿no? Después de la firma del Tratado de Westfalia en 1648, se impuso el derecho ilimitado de la guerra. Sin embargo, el derecho ilimitado a la guerra existía siempre y cuando se formulase una declaración de guerra, la cual era una condición formal y de respeto. También tenía que existir un principio soberano. Esto viene a traducirse como la condición de competencia de la guerra. Después del Tratado de Westfalia, hubo un respeto absoluto a la soberanía nacional y el derecho a la conservación, o diríamos más bien a lo que es el self-preservation, ¿no es cierto? Eso en inglés podríamos traducir mejor, ¿no es cierto? No tanto como la conservación, más bien la sobrevivencia como Estado-nación, ¿no? Estos dos elementos, es la soberanía del Estado, ¿no? Del Estado nacional y el derecho a la conservación, permitían y justificaban todo tipo de violaciones del derecho internacional. El derecho a la conservación se entendía también como el derecho de defensa, ¿no? El término de self-preservation realmente no tiene una traducción clara si la utilizamos como conservación. Es más como conservación, pero también incluye a la defensa. El derecho de conservación también implicaba, en este sentido, una conducta delictiva, ¿no? A través de la fuerza por parte del oponente, antes de que el Estado afectado tomara cartas en el asunto. Ahora pasemos al periodo republicano. Y hay un caso sumamente importante, el que se toma en cuenta para entender toda esa parte o el concepto, el que nosotros manejamos hoy de legítima defensa. Es el caso de Caroline, o Caroline, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Porque realmente le da un concepto, un nuevo significado a lo que es la legítima defensa. Los hechos del caso de Caroline son los siguientes. En julio de 1842, un grupo de disidentes canadienses, apoyados por estadounidenses, tomaron la isla naval, ¿no? que viene a ser la Navy Island en inglés. Esto pertenecía a territorio estadounidense. Estos grupos pertenecían a la colonia canadiense. Canadá todavía no era independiente en ese momento. Justamente estos disidentes buscaban crear un movimiento de independencia. El buque Carolina era un buque, ¿no? Era utilizado para transportar armas, víveres, ¿no es cierto? Todos los preparativos para hacer aparentemente una revolución, ¿no? Que liberara
Canadá del régimen o del Reino Unido. Entonces el gobierno británico se entera, ¿no?, de este grupo disidente y sus fuerzas militares destruyen el buque, ¿no? Lo interesante es que lo hacen, ¿no?, dentro del territorio nacional estadounidense, ¿no? Entonces Daniel Webster, que es secretario de Estados Unidos, pide una explicación al ministro del Reino Unido, el Lord Ashburton, ¿no?, por la destrucción del buque y por la violación, ¿no?, de su territorio nacional al utilizar como un medio, ¿no?, no simplemente para deshacerse de este grupo de disidentes, sino para violentar la soberanía del Estado norteamericano. En este caso se definió las condiciones requeridas para el derecho a la autodefensa y se inició la doctrina de la necesidad, ¿no es cierto? Eso de la necesidad es sumamente importante, porque es una prevención a lo que puede pasar en un dado momento, ¿no? Eso era para justificar una violación al derecho internacional. En este sentido, el ministro del Reino Unido, Lord Ashburton, respondió de la siguiente manera al gobierno norteamericano. Primero, él nos dice: destruimos al Caroline porque hubo una violación real y una amenaza a los derechos del Reino Unido en la colonia de Canadá. Segundo, ellos resuelven actuar debido a que hubo una negativa o hubo una incapacidad por parte del gobierno de Estados Unidos para que no se viole, ¿no?, para que no se violente los derechos del Reino Unido, ¿no?, en esta parte, en esta colonia. Tercero, nos dice que esa acción fue enteramente defensiva, ¿no? No tenía la intención de afectar la soberanía de Estados Unidos. Ellos se sentían que necesitaban destruir y prevenir una infracción, ¿no?, en contra del Reino Unido. Y lo que ellos resumen era una respuesta razonable y proporcional, ¿no es cierto? Entonces, acá el gobierno del Reino Unido hace mención de este concepto de proporcionalidad, ¿no?, de que la respuesta no era exagerada, de que la respuesta era de acuerdo a cómo se estaba tejiendo la situación política en ese momento. Ahora veamos algunas limitaciones del recurso de la fuerza en el contexto de la legítima defensa. Estas limitaciones al derecho limitado de la guerra ocurrió en dos eventos internacionales, ¿no es cierto? Inicialmente en 1899. Como nos damos cuenta, ¿no?, desde el momento en que, entre comillas diríamos, se instituye esta nueva forma, ¿no es cierto?, de guerra ilimitada, ¿no? Estamos hablando de 1648, ¿no?, hasta ahora, 1899, cuando recién se empieza a dar algunas limitaciones, a crear limitaciones, ¿no?, a estos recursos de la fuerza. Entonces, esto tiene que ver con la Conferencia de Paz de La Haya en 1899. Acá se hicieron los primeros intentos de regulación jurídica contra el uso de la fuerza militar. Se trató inicialmente de encontrar medios más eficaces para lograr una paz real y duradera a través de reducción de armamentos. Asimismo, se habló de la creación de una fuerza militar para hacer respetar la paz. También surgió la idea de crear una corte internacional de arbitraje para dirimir conflictos entre estados. Entonces, si nos damos cuenta, hacemos un análisis de esa conferencia de paz de La Haya, nos damos cuenta que simplemente son proyectos, ideas, ¿no es cierto?, para limitar el recurso de la fuerza en el contexto de la legítima defensa. Luego, en la Convención de 1907, se retoma la idea central de estas conferencias de la paz de La Haya. Por ejemplo, el artículo primero de la Convención de 1907 prohíbe la guerra, ¿no?, para el cobro de adeudos contractuales. Esto realmente es importantísimo para América Latina, porque históricamente, no simplemente en ese periodo, sino anteriormente, había diferentes países o estados-nación, ¿no?,
que debido a que existían adeudos por parte de países latinoamericanos, eso le pasó a México, ¿no? Con Francia y a otros países de la región, ¿no? Entonces los países occidentales especialmente sentían que tenían el derecho a invadir, ¿no? a iniciar algún tipo de conflicto, ¿no? De guerra contra estos países latinoamericanos. Seguidamente ocurrió el Pacto de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que también puso límites a la guerra ilimitada. En su artículo 10 del pacto nos dice, los miembros se comprometen a respetar contra toda agresión exterior a la integridad territorial de los miembros de la sociedad. En otro de sus artículos sostiene toda guerra o amenaza que afecta o no directamente a algún miembro interesa a la sociedad entera, la cual deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la paz. Esencialmente la Sociedad de Naciones no prohibía la guerra, ¿no? Lo que realmente estaba haciendo, estaba limitando las condiciones para el ejercicio de la guerra. Sin embargo, los estados se comprometían a someterse al arbitraje, al arreglo judicial o a las recomendaciones del Consejo o el Consejo de la Asamblea de la Sociedad de Naciones antes de entrar en un conflicto, ¿no? Nosotros sabemos de que hubo, ¿no? varios conflictos, ¿no? que aparentemente iban a entrar en guerra, ¿no? Estamos hablando de dos países. El caso de Perú y Colombia, por ejemplo, fue uno de los casos, ¿no? que diríamos que fue resuelto por la Sociedad de Naciones. Estamos hablando en la década de 1930 más o menos. Ahora bien, ¿existía algún artículo en la Sociedad de Naciones en torno a la legítima defensa? No, no había realmente una referencia expresa, ¿no? de este concepto. Había que hacer una deducción más bien, ¿no? de sus artículos para tratar de entender y localizarla. En este sentido, podríamos ver el artículo 10, ¿no? Nos dice que está prohibido la agresión. Sin embargo, el uso de este tipo de acción, ¿no? generaba o podía causar la legítima defensa, ¿no? Entonces, más o menos, si nosotros esculcamos, ¿no? en términos así coloquiales, los diferentes artículos de la Sociedad de Naciones, podemos más o menos a entender de que de repente implícitamente existía este concepto de legítima defensa. Sin embargo, no hubo una explicación clara en torno a cómo o en qué sentido debería realizarse esta legítima defensa. En 1924, la Asamblea de la Sociedad de Naciones aprobó el Protocolo de Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales. Entonces se puso en manifiesto que la resistencia a la agresión, o sea, la legítima defensa, estaba permitida. Asimismo, una acción armada llevada a cabo con el consentimiento del Consejo o la Asamblea de la Sociedad de Naciones también era válida. Toda esta acción se desarrollaba tomando en cuenta la legítima defensa. Ahora analicemos el Tratado de Garantía Mutua firmado por Alemania, Bélgica, el Reino Unido e Italia. Este tratado fue en 1925, en el cual se hallan resoluciones más concretas, ¿no es cierto?, que limitan a la doctrina de la guerra ilimitada. En su artículo 2, por ejemplo, nos dice que toda guerra, ataque o invasión están prohibidos. Otro artículo, el 3, ¿no? manifiesta que los conflictos deben ser solucionados por medios pacíficos. Aunque también no anuncia algunas excepciones, ¿no? La aplicación de sanciones por parte de la Sociedad de Naciones, nos damos cuenta que esto tiene que ver también con la Sociedad de Naciones, como que también hoy, ¿no? Todos los tratados internacionales tienen que ver con el tratado o con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas. También nos decía el recurso militar con autorización del Consejo, ¿no? de la Sociedad de Naciones, una acción armada contra un Estado que generaba la paz. Otro nos decía el ataque, la invasión de un Estado a otro, ¿no? Específicamente, cuando hay un ataque nos está haciendo referencia a la legítima defensa. Finalmente,
Existe también una serie de tratados entre 1926 y 1929 que reconocen oficialmente el derecho a la legítima defensa. Entonces, poco a poco nosotros estamos viendo que las leyes internacionales se enfocan más explícitamente, ¿no?, de una manera más sustancial a lo que nosotros conocemos como legítima defensa. Otro ejemplo, ¿no?, el pacto de Briand-Kellogg, que es sumamente importante en este tema. Oficialmente este pacto se llama, o es el Tratado General para la renuncia de la guerra como un instrumento de política nacional. En este pacto, o el pacto más bien, se firmó en París y también se llama el Pacto de París, ¿no?, por haberse firmado en Francia, en la ciudad de París, en agosto de 1928. En su artículo primero nos menciona, por ejemplo, o declara más bien como hecho antijurídico el recurso de la guerra como forma de resolver controversias internacionales. El gobierno de Estados Unidos argumentó que el Pacto de París defendía el derecho a la legítima defensa e invitó a todos los estados, ¿no?, a tomar parte de este pacto. En su comunicado, el gobierno estadounidense nos dice que este derecho, o sea, la legítima defensa, es un derecho inherente, ¿no?, a todos los estados nacionales. Ahora bien, los problemas de la legítima defensa están relacionados, estamos hablando de ese periodo de 1930, ¿no?, la década de 1930, están relacionados con las debilidades de la Sociedad de Naciones a inicios de ese periodo, ¿no?, de 1930. El Consejo de Seguridad de Naciones tuvo serios problemas, ¿no?, con el proceso armamentista imperialista de Japón, de Alemania y la Unión Soviética durante todo ese periodo. Inicialmente sabemos, ¿no?, que, bueno, dentro de las relaciones internacionales sabemos que hubo un tratado, ¿no es cierto?, que el Tratado de Versalles, que indirectamente afectó los intereses de Alemania, ¿no?, y muchos analistas políticos internacionales piensan, ¿no?, más que piensan, ¿no?, encuentran realmente elementos que nos dicen de que el tratado contenía artículos, elementos que afectaban directamente no simplemente la soberanía, sino los intereses de Alemania. Entonces, de esa manera se convierte como un elemento reaccionario para eventualmente tener la llegada de Adolf Hitler. Inicialmente, el Consejo condenó la invasión de Japón en Manchuria, quien había utilizado este argumento de legítima defensa, ¿no es cierto?, para invadir una zona que en ese momento estaba en contención, ¿no es cierto? El Consejo manifestó, ¿no?, de que esto no era o no se consideraba como una legítima defensa, que por el contrario era una agresión, ¿no es cierto? Lo mismo hace Italia, ¿no?, invade Etiopía y después lo hace la Unión Soviética con Finlandia. Los dos argumentaron este mismo concepto, ¿no?, de la legítima defensa para agredir estos estados. En consecuencia, en un periodo de debilitamiento de la Sociedad de Naciones, la legítima defensa se convirtió en una excusa política para agredir y para invadir otros territorios nacionales. Finalmente, pongamos, y esto es de repente lo más importante para nosotros, no más allá de toda esa parte histórica, pongamos en contexto la legítima defensa en el marco de las Naciones Unidas, particularmente dentro del entorno del sistema de seguridad colectiva. Entonces nosotros sabemos que la ONU, ¿no?, se inicia o se crea debido a que hay un problema serio en las relaciones internacionales institucionalmente, ¿no?, especialmente con el debilitamiento de la Sociedad de Naciones, ¿no? La ONU se crea cuando todavía existía la Sociedad de Naciones, pero existía de repente agonizando, ¿no es cierto?, porque Alemania ya no tomaba parte, la Unión Soviética había sido expulsada, Italia tampoco tomaba parte,
Estados Unidos, a pesar de que era el país más importante, ¿no? Su membresía, ¿no? O su participación dentro de esta organización era bastante limitada. Entonces había problemas serios. Entonces esto nos da a la creación de las Naciones Unidas. Entonces, la lógica del sistema, ¿no? Del sistema de sistema de seguridad colectiva, ¿cómo es que funciona? La Carta de la ONU fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, pero hubo diferentes etapas, momentos, ¿no? Para que se llegara a un acuerdo formal, oficial, ¿no? En este periodo, ¿no? Estamos hablando más o menos de unos 3 años, ¿no? De diferentes tratativas entre diferentes países, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, que fueron los que iniciaron, después la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, Francia y otros países. En el preámbulo de las Naciones Unidas anuncia, ¿no? Es necesario, dice, y esto voy a hacer una lectura, ¿no? de lo que dice la carta, ¿no? Es necesario, dice, preservar a las generaciones venideras el flagelo de la guerra y con este fin unir nuestra fuerza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Y más después dice, no se usará la fuerza militar, sino en el servicio del interés común. En su artículo 1.1, ¿no? sostiene la ONU, ¿no? Que debe mantenerse la paz y la seguridad internacional con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión. Se debe lograr por medios pacíficos, ¿no? Este tipo o estos problemas y agresiones. La amenaza o uso de la fuerza quedaron expresados, ¿no es cierto? Ahora ya no estamos hablando, ¿no? de algo tácito, sino que están expresados en la Carta, en los artículos 2.3 y 2.4. El artículo 2.3 nos dice, los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. El artículo 2.4 manifiesta, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a las amenazas, o a la amenaza, o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Como todos sabemos, los objetivos de la Carta, ¿no? indican que la ONU se formó para mantener la paz. Esto lo acabamos de mencionar a través de los artículos, ¿no? y también la seguridad internacional. Entonces podemos concluir que la Carta de la ONU es más o menos como un contrato internacional, y en ese contrato se estructura en base a 3 pilares importantísimos, ¿no? Uno, se prohíbe la amenaza o uso de la fuerza de Estados en sus relaciones internacionales, salvo excepciones mencionadas en la Carta, que tienen que ver con la legítima defensa. 2, obliga a los Estados a resolver controversias por medios pacíficos y crea la Corte Internacional, ¿no? de Justicia para resolver estos problemas. Estos problemas que, ¿no? tenemos acá con Colombia y Nicaragua. En este momento tenemos un problema pendiente de la región de América Latina, o más bien en este momento se está tratando de resolver a través de esta agencia de la ONU el problema territorial de Bolivia con Chile. Seguidamente, tercero, la seguridad internacional nos dice se garantiza bajo la seguridad colectiva, ¿no? cuyo órgano principal es el Consejo de Seguridad de la ONU. De repente, políticamente es el órgano más importante de esta organización. En este sentido, en términos políticos, y nuevamente quiero repetir, ¿no es cierto?, que el Consejo de Seguridad es la agencia más importante, ¿no? de la ONU. Entonces, analicemos a este Consejo de Seguridad, ¿no? porque
este Consejo es el que garantiza, ¿no? Este Consejo de Seguridad es el que más o menos nos permite mantener, ¿no? Esto lo que nosotros llamamos, o lo que la ONU en uno de los artículos llama la paz, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los roles del Consejo de Seguridad? Aquí vas a ser un poco específicos, ¿no? Primero, tiene el poder, pero no la obligación, de pedir a los estados que encuentren formas de resolver problemas por medios pacíficos. O sea, acá hay, no, de que debe haber disposición, no hay una orden, diríamos, ¿no? Dos, puede investigar cualquier controversia que ponga en riesgo la paz por iniciativa propia, a petición de un Estado miembro o no miembro. Tres, si la controversia no es resuelta entre los Estados en disputa, deberán someterlos al Consejo de Seguridad. Cuarto, controversias jurídicas deben someterse a la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando tengan competencia a resolver el conflicto. Bueno, esto ya lo mencioné. Chile, el caso chileno y boliviano, Chile inicialmente argumentó, ¿no?, la competencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Esto no le valió porque eventualmente la Corte dictaminó de que sí tienen competencia. El Consejo de Seguridad, en el marco del capítulo 8 de Acuerdos Regionales. En su artículo 52 y 54 trata sobre acuerdos y organismos regionales en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El artículo 2 estipula que no se opone a los tratados, ¿no es cierto?, de que puede existir otros tratados, y nos dice, sin embargo, siempre y cuando que sean compatibles con los propósitos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, esto sucedió en 1959. Turquía quiso utilizar, ¿no?, el Tratado de Zúrich de 1959, el cual fue firmado por Inglaterra, Turquía y Grecia, ¿no?, para resolver este problema sobre Chipre. Lo que quiso Turquía no fue una intervención armada. Sin embargo, Chipre reclamó que necesitaba la autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, la Carta de la ONU no define la forma cómo se debe entender por acuerdos y organismos regionales, ¿no? El secretario general aclaró que no es necesaria una definición. Lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Es mejor darle flexibilidad, ¿no?, a los estados de que traten diversos temas en diversas organizaciones, ¿no? Hoy por hoy tenemos diferentes organizaciones, ¿no?, que están clasificadas de acuerdo a sus tareas, ¿no?, a su región. Hay organizaciones internacionales dedicadas específicamente a la economía, como el Banco Mundial. Hay organizaciones que tratan simplemente cuestiones de los problemas de los niños, como la UNICEF. Hay organizaciones que enteramente se abocan al medio ambiente, y hay una infinidad de otras organizaciones. En base a lo mencionado por el secretario general, el Consejo reconoció la utilidad de ciertos acuerdos y organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, nuevamente, lo que se trata de acá es de que exista flexibilidad para que se crean esas diferentes organizaciones internacionales. Sin embargo, los poderes más importantes del Consejo de Seguridad sobre este tema están formulados en el capítulo 8, llamado Acción de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. El Consejo de Seguridad debe calificar una situación, ¿no?, en una de las tres opciones, ¿no? Una, constitutiva de una amenaza a la paz. Dos, como un quebrantamiento de la paz. Tres, como un acto de agresión. Entonces, el Consejo de Seguridad puede hacer también tres tipos de recomendaciones ante esta situación. Primero, provisionales. Esto está suscrito en el artículo 40, ¿no? Tienen como fin evitar que el conflicto se agrave y no perjudique los derechos de las partes.
Dos, ¿no? Sin uso de la fuerza. Esto está mencionado en el artículo 41. Una vez que las medidas provisionales fracasen, el Consejo puede determinar o recomendar más bien la ruptura de las relaciones diplomáticas de todos los miembros contra este Estado agresor, como sucedió, por ejemplo, en Irak, ¿no es cierto? Interrupción total, ¿no es cierto?, de las partes o de las relaciones económicas con este Estado. Tres, ¿no? Tenemos finalmente el uso de la fuerza militar en su artículo 42. ¿No? Si las dos partes anteriores no funcionan, puede ejercer acción que sea necesario para mantener la paz, ¿no? Esto nosotros recientemente, relativamente recientemente diríamos, fue utilizado contra el gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Donde se tuvo estas tres recomendaciones. Vamos a hablar ahora sobre las causas de la ineficiencia del sistema de seguridad colectiva. La importancia del derecho a la legítima defensa está relacionada con la poca funcionalidad del sistema de seguridad colectiva, suscrita en la Carta, ¿no? En realidad, nunca, diríamos, se llegó a desarrollar el capítulo octavo en su integridad. Los artículos 43 y 47 prevén los medios técnicos para que el Consejo de Seguridad pudiese tomar medidas coercitivas en base al artículo 42, pero no funcionaron. El derecho al veto, por ejemplo, ¿no?, por parte del Consejo de Seguridad Permanente, no permitió, ¿no?, este tipo de medidas coercitivas, porque siempre en un conflicto tuvimos a un país, especialmente durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se oponían simplemente por cuestiones políticas. Entonces, la idea inicial con relación al veto, ¿no?, era que con relación al veto era de no tener los mismos problemas que se gestaron durante la Sociedad de Naciones, ¿no?, donde las potencias del momento no tenían esta capacidad. Entonces lo que se trató con las Naciones Unidas al implementar, ¿no?, al crear este artificio político, es de darle un poder a las 5 naciones más importantes del mundo. La idea inicial era que la ONU cuente con una fuerza militar, ¿no? Estamos hablando del capítulo octavo. En base a convenios especiales entre los estados. Estos convenios, como sabemos, nunca se llevaron a cabo para formar un comité de Estado Mayor, es lo que se llama, ¿no? Esto está suscrito en el artículo 42. El comité de Estado Mayor, ¿no?, compuesto por jefes militares del Consejo de Seguridad, ¿no?, de los 5 países más importantes, tendría la función de asesorar al Consejo de Seguridad. Este comité fue formado teóricamente, pero realmente nunca funcionó en la práctica, ¿no? Esto realmente, si nosotros pensamos en términos de una sociedad o de una organización organizada, ¿no?, sería un elemento fundamental para su funcionalidad, ¿no?, como una verdadera organización internacional global. Entonces, lo que estamos tratando acá es un tema realmente interesante, pero a la vez es complicado, ¿no?, porque se entretejen demasiadas leyes. Hay una cuestión histórica que ya mencionamos. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de concluir, ¿no?, y hablar de los requisitos, ¿no?, para el ejercicio del derecho a la legítima defensa. Entonces, estos requisitos pueden ser individual, ejercida por un Estado víctima de un ataque armado, o también puede ser colectiva, ¿no? Implica la respuesta de uno o más Estados a un acto de agresión. Normalmente los Estados tienden a firmar tratados de ayuda recíproca para utilizar el derecho de la legítima defensa, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es la OTAN, ¿no es cierto?, en donde todos los países firman, ¿no?, en donde si uno es agredido por un Estado que no toma parte
dentro de esa organización internacional. Entonces la respuesta no simplemente es del país o del Estado que es agredido, sino de todos en su conjunto. Esto tiene que ver con la no respuesta, por ejemplo, recientemente de Rusia en el Golfo Pérsico, ¿no? Cuando Turquía derribó un avión de guerra ruso. Entonces Rusia simplemente no pudo responder, porque al responder lo que hacía es crear un problema serio, no simplemente contra Turquía, sino contra todos los que firmaron el tratado de la OTAN. En conclusión, existen 4 condiciones para hacer uso de la legítima defensa dentro del enmarcado, ¿no? Dentro del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 1. Debe existir un ataque armado. 2. La legítima defensa debe ser provisional. 3. La legítima defensa debe ser subsidiaria a la acción del Consejo de Seguridad. 4. El Estado que la ejerza no tiene la obligación de informar al Consejo de Seguridad de las medidas tomadas o de las medidas adoptadas. En todo caso, ¿no? Estamos presentes en una situación en donde las Naciones Unidas quiere tomar un rol sumamente importante, ¿no? Contra cualquier tipo de agresión, contra cualquier forma de utilizar este mandado, ¿no? Ese mandado de la legítima defensa. Ahora, finalmente, vamos a hacer mención, ¿no? De la legítima defensa relacionada con el derecho consuetudinario. Estas condiciones están adoptadas, ¿no? En el artículo 51. Hay 3 condiciones básicamente, y nosotros vamos a terminar con esto de la legítima defensa, con este tema. Hay 3 condiciones que surgen del derecho consuetudinario que deben cumplirse en la utilización del artículo 51, que es la necesidad, la proporcionalidad e inmediatez a la respuesta, ¿no? de una agresión. Primero, necesidad. Implica uso de la fuerza en legítima defensa, ¿no? Es el único medio a disposición del Estado para repeler una agresión armada. 2, proporcionalidad, ¿no es cierto? Esto es uno de los conceptos que inicialmente lo utilizó Vitoria, ¿sí? Allá en tiempos medievales. No, perdón, a inicios del Estado-Nación. Entonces, proporcionalidad, la legítima defensa debe respetar 2 vertientes, la proporcionalidad de los medios y la proporcionalidad de los fines. Esto supone que la acción defensiva debe ser proporcional a la naturaleza e intensidad del ataque sufrido y suficiente para desactivarlo. En principio, el principio de la proporcionalidad es un concepto jurídico indeterminado que se determina por caso y a posteriori, a la vista de las circunstancias concretas. Tercero, inmediatez. La reacción debe ser inmediata en relación con el ataque armado. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante, ¿no? En el momento cuando invadió Irak, ¿no es cierto?, a Kuwait, ¿no? Como que hubo una espera, ¿no? De bastante tiempo. No era inmediata la respuesta. Realmente Kuwait nunca respondió, ¿no? Lo que más bien es esperar a que la comunidad mundial pudiera responder a esta agresión de Saddam Hussein de Irak. La inmediatez es uno de los argumentos que distingue entre el uso de la fuerza en legítima defensa de la represalia, el cual va más allá de la respuesta. La represalia está prohibida por el derecho internacional. Si la respuesta carece de inmediatez, puede considerarse que el ejercicio de la legítima defensa no existe. Entonces estaría violando el artículo 2.4. Inmediatez debe tomarse en cuenta el tiempo necesario para que el Estado agredido pueda preparar su respuesta. Bueno, nada más que quiero agradecerles, ¿no?, por la atención prestada. Es un tema sumamente interesante esto de la legítima defensa. Lamentablemente, diríamos, ¿no? A mí me encantaría, ¿no?, tener una aula interactiva,
¿no? real en donde podamos nosotros discutir sobre este tema, especialmente ahora que tenemos tantos problemas a nivel mundial. Nuevamente quiero agradecerles y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.